A esta hora presentamos Desde el Secreto. Tiempo de palabra y oración con Darío González. Un espacio de intimidad y diálogo con el Gran Rey. Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a Radio 316, esta frecuencia que todos los días busca sembrar la palabra en ustedes. Cada mañana buscamos bendecirlos, cada mañana buscamos aportar algo para sus vidas y poder caminar juntos en este tiempo de encerramiento, en este tiempo de espera, en este tiempo de oración, como lo queramos denominar. Yo lo llamo una parada técnica, de tal forma que ahí estamos no solo esperando con los brazos cruzados, sino siendo proactivos, siendo diligentes, llenándonos de la palabra de Dios, de la presencia del Espíritu Santo y caminando en victoria. A todos un gran abrazo, ya estamos aquí listos. Guillermo Rodríguez, Julián Sarmiento, Camila Ángel y su amigo y servidor de todos los días, Darío González. Recuerden que las oraciones quedan en YouTube. Esta oración va a quedar grabada en YouTube y todas las mañanas esa oración queda después de las 10, se sube a YouTube. Si usted dice Dios me habló o yo quiero volver a escuchar o yo quiero compartirla con alguien más, lo puede hacer a través de YouTube y allí entonces puede profundizar en esto que tenemos a diario. Bien, hoy es lunes. Recuerden que esta semana hay nuevas localidades con cuarentena. Esta semana es una semana, bueno, yo siempre digo que es una semana de victoria, porque eso depende de cada persona. Depende lo que cada persona crea, lo que cada persona tenga en su corazón y lo que cada persona hable, porque finalmente lo que tú digas será hecho en el nombre de Jesús. Lo que tú digas será hecho. Vamos a la palabra de hoy. Es una palabra que me ha inquietado mucho, una palabra poderosa que está en el libro de Jeremías. Recordemos que básicamente lo que está pasando en Israel es que su conducta es deleznable, su conducta es mala, su conducta es de desobediencia. El Señor envía profetas para decirles corrijan el rumbo de sus vidas. No estén en idolatría, me han abandonado a mí, 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí. Y eso es como el tema matrimonial, donde el hombre o la mujer se van y abandonan el pacto, a la mujer o el hombre del pacto de su juventud. Se olvidaron, se fueron con otra persona. Y entonces allí habla de eso, idolatría, eso es la idolatría para Dios. Idolatría es cuando uno ama más a algo o a alguien que a Dios. Y le está diciendo allí al pueblo de Israel, cuidado con eso. Si ustedes siguen a ese ritmo, por dejarme a mí, por romper el pacto, ustedes van a tener consecuencias. Se van a ir, los van a invadir, van a destruirlos, van a someterlos, van a ponerlos en cautiverio, van a estar esclavizados. Cuidado con eso. El pecado hace eso. Estar lejanos de Dios es estar vulnerables, es estar desprotegidos, es estar sin ningún tipo de barrera. Y ellos no hicieron caso. Y en la misericordia de Dios muchas veces les advirtió. Con el profeta Isaías, con el profeta Jeremías, con el profeta Ezequiel, con el profeta Daniel, pero Daniel ya obviamente se va con ellos al cautiverio. Y yo quiero que veamos esto porque yo cuando estaba revisando para la oración de hoy dije, wow, esto es muy parecido a lo de hoy, muy parecido. Jeremías 6:16. Miren la palabra que Dios le manda al pueblo de Israel, que puede ser palabra también para muchos de los que hoy están viendo y escuchando Radio 316. Dice en el capítulo 6, verso 16, dice, así dijo Dios, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. No andaremos. Qué triste esa respuesta.
Y vamos a desglosar esta mañana qué dice. Primero la palabra de Dios en boca del profeta Jeremías. Dice, paraos en los caminos. Y mirad, cuando alguien va desbocado, cuando alguien va perdido, cuando alguien va sin saber para dónde es su punto de referencia, su destino, simplemente va caminando porque otros caminan, se levanta porque todo el mundo se levanta, hace trabajos, hace cosas, pero su vida como que no tiene un destino, no tiene un rumbo, no tiene una dirección, no tiene un norte. Simplemente camina y aún puede ir a la iglesia, pero las cosas no van bien. Aún puede tener algo de Dios, pero tal vez las cosas no tienen ese sabor, no tiene, porque no tiene ese punto de referencia hacia dónde está caminando. Y eso es como el sinsabor de camine y camine todos los días. Y es un hogar que no tiene como sentido, y es un trabajo que no tiene como sentido, y es una vida que necesitamos buscar el rumbo de nuestra vida. Así estaba el pueblo de Israel, en la idolatría, perdidos, en la desobediencia, haciendo su propia voluntad. ¿Y cuál es la recomendación de Dios, de nuestro gran Padre? Paren, paren, hagan un alto en el camino, paren, paren. Cuando alguien va perdido, lo más importante es pare, no siga avanzando que se va a perder más, no siga avanzando, se va a refundir, se va a extraviar más. Cuando uno va a otra ciudad, cuando uno está aún en la propia ciudad, pero en algún momento se mete a un barrio donde no sabe por dónde es y dele, lo aconsejable es pare y pregunte, pare y mire. Dice entonces, así dijo Dios, paren en el camino y miren. Y yo creo que eso es tan importante. Esta palabra, la palabra de Dios es tan sencilla, pero tan profunda, tan poderosa, que dice, paren, le dice al pueblo de Israel y al pueblo de Judá, paren. Y hoy también Dios, como muchos no quisieron parar, o tal vez todos nosotros no quisimos parar, porque uno simplemente quiere avanzar, está emocionado y avancemos y vamos y hagámosle. Esto es una parada técnica. Fuimos obligados a parar. Iglesias, pues cerraron las puertas. Por ahora, digamos, no todo presencial. Obligados a parar. Hombres ejecutivos todo el tiempo por fuera y todo el tiempo por fuera y todo el tiempo por fuera y vaya y trabaja y dele y todos por fuera y trabajadores, hombres y mujeres, vaya y salga y dele y de 24 horas a veces gente que ni podía dormir. Porque era una cosa, no, yo necesito un dinero, necesito pagar la cuota, necesito pagar lo otro, y es que entonces el carro y la casa, y entonces el estudio, y esto que necesitamos comprar, y dele. Y no para, a ese ritmo se iba a fundir todo el mundo. La recomendación de Dios es paren, paraos en los caminos y mirad. Una parada técnica, un alto en el camino. Porque íbamos desbocados, íbamos en una carrera furtiva, en una carrera frenética, gente con depresión, gente con angustia, gente con insomnio, gente al borde de un colapso por todo lo que estaba pasando en sus vidas. De tal manera que el Señor les dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Este mensaje lo he titulado, ¿cuáles son las sendas antiguas? Es importante. Veníamos de lo antiguo, es importante. Y para ellos, las sendas antiguas era el camino que habían tenido al comienzo. Tenían que revisar sus raíces. Las sendas antiguas es, mire de dónde lo sacó el Señor. Tenían que mirar a Abraham, tenían que mirar. Y a mí me impacta porque cuando Esteban está haciendo el recuento, él tiene muy claras las sendas antiguas. Esteban dice, hace un recuento de sus sendas antiguas. Habla de Abraham, habla de Moisés, habla del cautiverio, pero habla de la tierra prometida. Habla de todo eso. El que no conoce su historia, el que no conoce cuáles han sido sus sendas antiguas, está abocado a perderse. Pero Pablo también, muchas veces hizo el recuento Pablo. También conocía las sendas antiguas y yo tengo que conocer. Por eso para nosotros también sendas antiguas es ir al libro de Génesis. Esas son las sendas antiguas. ¿Qué hizo Dios al comienzo? ¿Cómo era el matrimonio al comienzo? ¿Cómo era la familia al comienzo? Las sendas antiguas es en qué momento Satanás pervirtió su creación y se volvió malo y fue lanzado a la tierra. Yo tengo que mirar en qué momento y cómo es esa criatura y cómo dominarla. En Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Yo tengo que mirar cuándo entró el pecado al hombre y por qué ese tema y por qué yo me tengo que convertir y ahora convertido, ¿qué significa?
¿Y qué significa que estaba destituido de la gloria de Dios y ahora que fui restituido a la gloria de Dios? Lo que Dios está diciendo es, miren las sendas, las que ustedes traían como hijos de Dios. Miren las sendas antiguas. Estos días estaba leyendo el libro de Nehemías, poderoso. Esos son sendas antiguas también. Nehemías les estaba enseñando las sendas antiguas al pueblo de Israel, con Esdras. Cada vez que venía un ataque, orando. Así no viniera ataques, orando, orando, trabajando en equipo, reconstruyen las murallas y luego llega Esdras y empieza la reconstrucción de la palabra de Dios en el corazón de cada hombre, cada mujer que habían vuelto del cautiverio. Les estaban enseñando las sendas antiguas, les enseñaron la palabra, les enseñaron a orar, les enseñaron a interpretar la palabra, sendas antiguas. La presencia del Espíritu Santo son sendas antiguas. Porque ellos se habían extraviado, habían perdido el camino. Y el Señor les dice, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Esto es poderoso. ¿Por qué? Porque una persona, repito, se puede extraviar, se puede perder, y entonces ya vemos que la persona está caminando en algo que no es. De repente creyó que eso era la vida cristiana, creyó que eso era la vida de fe, la vida de oración, y no era. Para ver las sendas antiguas, miremos lo que hicieron los grandes hombres y mujeres de Dios. Abel, Noé, Elías y los grandes hombres y mujeres de Dios que están en el libro de Hebreos 11. Orando, clamando, teniendo comunión con Dios, no simplemente haciendo algo exterior para Dios, sino conociéndolo, conociéndolo. Abraham dice que conoció a Dios o fue conocido por el Señor. Y Abraham hizo un altar, y Abraham adoró, y Abraham se metió con Dios. Pero ahora el pueblo de Israel y de Judá únicamente para ellos era lo mismo Dios que cualquier otro ídolo que ellos hacían. Estaban perdidos, estaban disfrutando todas las bendiciones, estaban viviendo del nombre, pero ya no tenían nada con Dios. Y por eso se rehúsan a ir a las sendas antiguas. Es tan lamentable que ellos dijeron, no andaremos. Estaban tan perdidos que dijeron, no, no queremos preguntar cuáles son las sendas antiguas, no queremos averiguar el buen camino, ya estamos caminando en este camino, déjenos, nosotros sabremos lo que hacemos. Y Dios es un Dios soberano, un Dios que da libertad, y entonces allí vemos que ellos estaban mal. Pero yo creo que en esta cuarentena Dios también nos dice lo mismo, parados en los caminos, ya estamos parados. Por cualquier situación, estamos parados. Ya no estamos haciendo lo que cotidianamente hacíamos de ir, de tal vez salir, coger el Transmilenio, coger el carro, coger la flota, coger el avión. Paramos. Gloria a Dios. Yo creo que en eso ya, como fuera la causa, ya paramos. Ahora lo segundo es, pregunten por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Y las sendas antiguas son las eternas, las poderosas. Oración, oración, oración. Leer la palabra, meditar en ella, incorporarla a nuestro espíritu, meterla en el espíritu poderosamente. Gloria a Dios. Y dice entonces, preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál sea el buen camino? Hay un buen camino. No todos, no muchos caminos. Hay un buen camino, que es el que Dios ha trazado para cada uno de sus hijos. Dios ha trazado un camino para cada uno de sus hijos y de repente hoy podemos estar en un camino distante, en un camino que no corresponde. Y la clave es averiguar cuál es el camino que tú tienes para mí. Y definitivamente el camino es Cristo, la vida de fe, la vida de oración, la vida de obediencia, pero hay un camino específico para cada uno. A veces la gente le cuesta hacerle una pregunta a Dios, porque en el fondo sabe que algo intuye de la respuesta. Muchas veces le van a preguntar cuando son novios, siente el temor por dentro, que el Señor le diga, esa no es la persona. Mm, pero ya tengo todo para casarme, pero yo ya metí la cabeza por aquí, pero yo quiero con esta persona. Y de repente sabe que el Señor le puede decir, esa no es la persona, tengo a alguien mejor para ti. O de repente un proyecto para irse a una ciudad y el Señor le dice, esa no es la ciudad, esa no es la ciudad, esa no es la ciudad. Muchas de las cosas que estamos haciendo, de repente es el Señor que le diga, no,
Tengo algo mejor para ti. El Señor no dirá, no, tengo algo peor para ti. Nunca te lo va a decir. Dios no tiene nada peor. Dios siempre tiene lo mejor para nosotros porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que no nos dé miedo preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí en esto? ¿Cuáles son las sendas antiguas? ¿Cuál es el buen camino para mí? Yo quiero andar por ese buen camino. Y la Biblia dice que si yo ando por ese buen camino, hallaré descanso para mi alma. Hoy vemos almas agobiadas porque ese no era el camino. Y cuando uno va por un camino equivocado, seguramente usted lo ha experimentado. Colombia es una Colombia provinciana, rural. ¿Y quién no ha ido, al menos en una caminata ecológica o en una caminata por el campo en algún pueblo de Colombia? Y cuando uno va por un camino de herradura y es difícil y tal vez se metió por un atajo y ese no era y le tocó treparse allá a un cerro, una montaña y uno dice, no, es que me fui por el camino que no era. Pero había otro que era más suave y Dios siempre tiene un camino más suave. Hoy por hoy, mujeres solteras están viviendo un momento fuerte porque ese no era el camino y entonces están allí con su niño, con su niña y bueno, todavía hay misericordia, todavía hay amor, todavía hay compasión de Dios, pero la persona nunca le preguntó a Dios. Y el Señor en algún momento le dijo, haga un pare, una, una parada hace el cambio. Cuando uno para, pero a veces el negocio, no, ya lo voy a hacer, ya el banco y la plata y todo ya. Si tan solo hubiéramos hecho una parada y hubiéramos consultado a Dios, a alguien de unción, a alguien cercano al Señor, buscar consejeros. Yo creo que en esta parada técnica, por lo que está sucediendo en el mundo, hay que preguntarle cuáles son las sendas antiguas, Señor. ¿Cuáles son las sendas antiguas? ¿Cuál es el buen camino? Hoy yo pregunto, Padre, en el nombre de Jesús, ¿cuáles son las sendas antiguas? ¿Cuál es el buen camino? Yo quiero andar por él. Ahora estoy convencido que sendas antiguas son las que Dios predeterminó desde la antigüedad. Por eso se llama sendas antiguas. Noten que cuando el propio Jeremías se acerca al Señor y le dice, desde el vientre de tu mamita ya te conocía. Y ese día se reencontró con las sendas antiguas. Él estaba haciendo otro trabajo y Dios lo llamó a los 20 años. A los 20 años. Antes que te formase en el vientre te conocí. Esas son sendas antiguas. Nosotros no las sabemos porque cuando estábamos en el vientre no tenemos memoria de ello, pero desde allí el Señor dice, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este hombre que ya estaba completando 20 años era profeta, 20 años y no lo sabía. 20 años y no lo sabía. De repente, usted es un gran hombre de Dios, una gran mujer de Dios, con un ministerio profundo y tú no lo sabías. Eso se llama sendas antiguas. Cuando Jeremías llega y tiene ese encuentro con el Señor pone la palabra en la boca y el Señor le dice, no digas, le está diciendo, ok, hoy mi querido Jeremías te estás reencontrando con tus sendas antiguas y vas a empezar por el camino y vas a hallar descanso para tu alma. Ahora uno diría, uy, pero ¿cómo descanso para el alma? Este profeta lloró, sufrió tanto. Nunca nadie, un profeta fue tan perseguido por su pueblo como Jeremías. Pero ¿sabe por qué tenía descanso para su alma? Porque sabía que estaba en lo correcto para Dios. Sabía que estaba haciendo la tarea y que fue el mismo Dios que se la dio y que cuando le dice antes que te formase en el vientre, te conocí antes. Esas son las sendas antiguas. Ya había tenido un encuentro con el Señor ya había, cuando lo estaba formando, le estaba diciendo, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Sendas antiguas. ¿Cuál es el propósito? Pero no hay que tener miedo para preguntar. Yo creo que en este tiempo, allí en tu cuarto, en el carro, en el trabajo, en una finca, en el cobertizo, allí tal vez en un potrero, donde quiera que estés, preguntémosle al Señor. El Señor dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad cuáles son las sendas antiguas. Y yo creo que esa pregunta sigue siendo válida. ¿Cuáles son las sendas antiguas para mí? El Señor en Efesios va mucho más allá. Dice, antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, antes.
Ya el Señor tenía memoria de nosotros. Eso es impresionante porque el Señor lo dice. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Allí va mucho más allá. Noten que Jeremías, el Señor le hacía referencia a que antes que nacieras, ya el Señor le había dado por profeta, ya lo había conocido, ya. Pero aquí dice antes de la fundación del mundo. Eso se llama sendas antiguas. Antes. Eso es la antigüedad. Antigüedad es mucho más atrás. Y antes de la fundación del mundo ya Dios tenía algo para ti. Alguien lo dijo de esta manera. Dios nos diseñó en el cielo, pero nos ensambló en la tierra. Dios nos diseñó en el cielo, pero nos ensambló en la tierra. Y dice que el Señor tenía un libreto. Ya el Señor nos había diseñado y como un diseño, aquí está el diseño, mira. Fulanito de tal, dice que todas estas cosas fueron formadas sin que faltase una sola de ellas. Porque estoy convencido, nuestro pastor John lo decía en algún momento y yo creo que tiene toda la razón. Hay dos libros, uno en el cielo. Ese libro se está mirando que todo coincida con el libro y el otro es el que tenemos en la tierra. Y esa es la idea, que esos dos libros concuerden. En la medida en que tengamos por revelación lo que dice ese libro, vamos a empezar a caminar en lo que dice allí. Y por eso dice que todas estas cosas fueron formadas sin que faltase una sola de ellas. ¿Cuáles son las sendas antiguas para ti? Dios tiene cosas muy grandes para ti. Definitivamente cuando uno piensa en algo pequeño, Dios piensa en algo grande. Los pensamientos de Dios siempre serán más grandes y sus caminos más grandes que nuestros caminos. Pero podemos acceder a ellos por medio de la revelación a través del Espíritu Santo y la palabra. En esta parada no es para sufrir, en esta parada no es para lamentarnos, uno no hace una parada para llorar, uno no hace una parada simplemente para hacerle pataleta a Dios, para decir yo de malas. Nos está haciendo un favor en medio de todo esto, porque allí podemos acoplarnos a las sendas antiguas. Allí podemos otra vez entrelazarnos y podemos reconectarnos con las sendas antiguas. Noten que el pueblo de Israel iba desbocado y tenía que parar y mirar y preguntar. Eso no es mucho. Número uno, parar. Número dos, preguntar. No, número uno, parar. Número dos, mirar. Mirad, dice el Señor, y preguntad por las sendas antiguas. Tres cosas. Parar, mirar y preguntar. PMP, la fórmula PMP. Parar, mirar y preguntar. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y quién nos va a responder eso? El Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que me digas cuáles son tus sendas antiguas para mí. Noten que Isaías fue lo mismo. El Señor se le reveló y dice que allí él pasó, había un querubín y cogió un carboncillo encendido y le purificó los labios. Y ahí comienza el proceso. Y es cuando el Señor le dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá? Es la Trinidad. ¿Quién irá por nosotros? Y es cuando dice, heme aquí, envíame a mí. Yo iré, yo iré. O sea que Isaías también se acopló a las sendas antiguas. Dios tiene algo grande para nosotros, pero tenemos que parar, mirar y preguntar cuáles son las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaré descanso para vuestra alma. Mientras tanto, es un alma que tiene descanso, que no tiene reposo, que tiene tal vez luchando y ve a uno personas y a mí me pasaba, corra de aquí para allá y corra, pero cuando yo estoy caminando en el plan de Dios, yo digo, yo descanso, Señor. Esto es lo que tú tienes para mí. Esto es lo que tú tienes para mí, gracias. Y tal vez no todo se empieza a dar y es perfecto y es bien, pero uno va con toda porque sabe que ese es el plan de Dios, que esas son las sendas antiguas, que eso es lo que Dios ha diseñado para nosotros. De tal forma que en esta parada obligada, en este alto en el camino, vamos a mirar y tal vez digo, yo creo que Dios tiene algo más grande para mí. Yo creo que Dios tiene una tarea específica para mí. Padre, yo te pregunto hoy en el nombre de Jesús, ¿cuáles son las sendas antiguas para mí? ¿Cuál es el buen camino? Tú diseñaste algo desde antes de la fundación del mundo. Yo quiero conocerlo. Yo quiero que tú me lo reveles.
y en la fidelidad y el amor de Dios nos lo va a revelar. El plan de Dios se llama el plan maestro de Dios, el plan maestro de Dios, un plan poderoso de Dios, el plan original de Dios para nuestra vida. Plan original de Dios para nuestra vida. Aleluya. Oremos. Que cada uno pueda tener eso en su corazón y le haga esa pregunta a Dios. Hágale esa pregunta a Dios. A mí me impactan los niños. Los niños hacen preguntas todo el tiempo. Y la Biblia dice que el que no se hace como niño no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora, no somos niños para la palabra de justicia, no somos niños para caminar en victoria, como Dios lo ha dicho, pero somos niños para ir y preguntarle. Noten que los apóstoles en algún momento tenían un corazón de niños. Pedro le dice a Juan, pregúntale, ¿quién es el que lo va a traicionar? Y él le pregunta, y Juan le pregunta. Uno diría, uy, Pedro osado manda esa pregunta. Y Juan osado también le hace esa pregunta al maestro, al Mesías, al rabino, al gran líder, al gran pastor. Y entonces el Señor le responde. Le dice que el que él moje un pan y le dé un bocado, ese es el que lo va a traicionar. Y ahí le está diciendo Judas. ¿Por qué los demás no lo hicieron? Bueno, porque no tenían tanta cercanía, tal vez no tenían tanta confianza, no eran del anillo extremo cercano al Señor Jesús, de su círculo más íntimo de colaboradores. Pero él le pregunta, Ahora, también vemos más adelante, vemos a Felipe, a Tomás. Tomás también le pregunta, dinos, ¿cómo es el Padre? Dinos tal cosa. Y de esas preguntas aprende uno tantas cosas, porque no siempre de una enseñanza aprende uno, también aprende de una pregunta. De una pregunta. Por eso el Señor muchas veces les devolvió con pregunta. Es importante aprender a preguntarle a Dios y esperar la respuesta y darle gloria a Dios y creer que va a responder. Porque Dios no es, no es un Dios amorfo, indeterminado, que uno dice, no sé con qué me va a salir, Él no tiene voz, Él no escucha lo que yo estoy diciendo, Él es ajeno a lo que yo estoy viviendo. No, Dios es poderoso. ¿Cuáles son tus sendas antiguas para mí? ¿Cuál es el buen camino? ¿Cuáles son tus planes, Señor? Revélamelos. Y te amo. Y esperamos y tenemos comunión con Él y lo buscamos diligentemente, perseverantemente y vamos a escuchar la respuesta de Él. Padre Celestial, gracias te damos en el nombre de Jesús por este tiempo maravilloso de vida que tú nos has dado. Gracias, Señor, por este lunes y este inicio de semana para todos los oyentes de esta emisora. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor. Gracias, Señor, por enseñarnos tu palabra. Sabemos que hay algo más, no simplemente estar encerrados y esperar que esto pase, y esperar que no nos vaya tan mal, y esperar que esto algún día, este chaparrón, esta avalancha, este aluvión de cosas están pasando, algún día no nos golpee tan fuertes y podamos salir y bueno, Señor, no. Tú tienes algo grande para nosotros. Tú tienes unas sendas antiguas, hay un buen camino que queremos andar por él. ¿Cuáles son, Padre eterno, tus sendas antiguas para mí, para cada persona en cada barrio que está escuchando esta emisora? ¿Cuáles son tus sendas antiguas? ¿Cuáles son, Padre? Yo quiero escuchar lo que tú me dices. Yo quiero escucharte, Padre. Yo quiero percibir lo que tú me estás hablando y te doy la gloria en el nombre de Jesús. Te doy la gloria en el nombre de Jesús. Te doy la gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te exalto, te bendigo, te glorifico. Gracias, Señor. Tú eres muy bueno, digno de recibir la alabanza, digno de recibir la gloria. Gracias porque en medio de esta parada que hemos tenido preguntamos, miramos bien primero. Y tal vez decimos, no, hay algo más. Yo me niego a creer que Cristo dio su vida por mí, simplemente para que yo esté sobreaguando, para que tenga como un flotador escasamente para que no me hunda. Cuando yo puedo ser una influencia para muchos, cuando yo soy luz, cuando yo soy la sal de la tierra, cuando yo soy una persona que hace la diferencia. Yo te pido, Señor, que me reveles cuál es tu plan para mi vida. ¿Cuál es tu plan para mi vida? Y sé que mi plan es que yo mengüe, que yo me rinda a ti, Cristo en mí la esperanza de gloria, que tú gobiernes a través de mí, que tú hagas a través de mí. Pero hoy, Señor, me doblego delante de ti. Te rindo un homenaje a ti, Padre, en este día, en el nombre de Jesús. Y te exalto y te elogio. Tú eres el más grande. Mi Padre es mayor que todos. Mi Padre es mayor que todos. Mi Padre Dios es mayor que todos. Y Él es mi Dios.
supremo. Él es Dios y Padre de mi vida, de mi corazón, y de mi familia, y de la empresa, y de todo, de esta emisora, de este ministerio, Misión Colombia. Gracias, Padre, por revelarnos cuáles son las sendas antiguas. Siempre hay un camino que venía de atrás, ya venía de atrás. Yo no tengo que abrir camino, así como muchos dicen, abriendo caminos, ¿no? Dios ya tiene esas sendas antiguas. Lo mismo que Dios dijo en Efesios 2:10. Allí lo dice de manera continua, de manera tan poderosa, porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay una obra ya hecha, una carretera pavimentada. Simplemente yo tengo que tomar esa carretera por fe y avanzar y hacer lo que Dios me dice. Y no me voy a apartar ni a la derecha ni a la izquierda, porque Dios me dirá, derechito, camina derechito, camina derechito. Y allí vamos a ver descanso para nuestras almas. Y por todo ello, Padre, me regocijo, te adoro, te alabo, te doy la gloria y bendigo a cada persona que hoy sintoniza Radio 316 en el nombre de Jesús. Amén y amén.